Hola, espero que estés muy bien. Soy Rodrigo López. Como sabes, este es tu espacio, Sapere Aude. Atrévete a pensar y yo te diría, atrévete a saber también más, ¿no? Así que esta famosa frase, ¿no? Atribuida a Kant, aunque en realidad Immanuel Kant, este filósofo prusiano, lo que hace es difundirla, porque básicamente la idea es de Horacio, ¿no? Estamos hablando más o menos del siglo I antes de Cristo, ¿no? Entonces, vamos a atrevernos a pensar, vamos a saber algo diferente. Y la propuesta, precisamente en este momento, este espacio, sí, en este episodio, es este libro fantástico de Yo Judas, hablando de Judas Iscariote, sí, de Taylor Caldwell, una escritora muy interesante, sí, británica, y del siglo XX, que se da la idea, se da la tarea, sí, de pues, narrarnos en esta novela una visión muy distinta, al menos de lo que se conoce históricamente por los evangelios, de quién fue Judas Iscariote. Digo, seguramente lo has escuchado este personaje, digo, independientemente de la religión que profeses, porque él se vuelve muy famoso, porque es la persona que traiciona a Jesús, a Jesucristo, ¿no? Y que, bueno, eventualmente terminaría llevándolo a la crucifixión en la cruz, ¿no? Hace ya prácticamente un poco más de 2000 años. Pero bueno, es interesante la novela porque, bueno, está muy bien narrada por un lado, y segundo nos propone de una manera muy, muy audaz, la autora Caldwell, que en realidad la historia no es como la conocemos, porque de hecho, esto que está narrado por Judas en primera persona, son lo que se conoce como parte de estos evangelios apócrifos, ¿no? Que fueron encontrados después de algunos siglos de la muerte de Jesús, ¿sí? En este caso es el siglo V después de Cristo, por un sacerdote en Egipto y que se lleva justamente para estudiarlos y descubre que en realidad Judas, acuérdense que es una novela, no era la persona que nos había narrado los evangelios históricos, ¿no? Los que acepta la iglesia, sino que en realidad había sido una persona, digamos, poderosa económicamente, con una familia pudiente en esa época, y que él había optado de manera totalmente voluntaria por una vida mucho más sencilla, y en este caso siguiendo a quien él en algún momento veía como el salvador del mundo. Digo, la novela evidentemente nos va contando diferentes hechos, pero aquí la intención es que tú reflexiones, vamos a hacerlo en este espacio, acuérdate siempre con un pensamiento crítico, cuáles son las ideas que nos propone la autora y que nosotros pudiéramos eventualmente estarlas considerando, no necesariamente para cuestionar, en este caso, una verdad que puede ser o no histórica, sino más bien tu actuar cotidiano. Y esa es la intención justamente con este episodio, que tú reflexiones con estas ideas que te voy a leer de manera muy, muy puntual, cuáles son esas acciones, esas conductas, esos lenguajes que tú tienes, que yo tengo en mi cotidianidad, y que podríamos tal vez, ¿no? Si en base a este proceso de cuestionamiento, por ahí como decía Jorge Luis Borges, ¿no? Cuando hablamos de cuestionar las creencias, ¿no? Que la gran diferencia es que las personas tenemos ideas, podemos dejar de tenerlas, en cambio las creencias pareciera que nos tienen a nosotros, ¿no? Si ni siquiera nos cuestionamos, ¿no? Si lo que sabemos es o no cierto. Entonces va mucho por ahí la propuesta justamente de este episodio, y bueno, por supuesto, como en cada fecha, la recomendación de hacer la lectura del libro, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, voy con la primera cita textual, ¿no? Dice, un hombre sabio me había dicho en cierta ocasión que él juzgaba a la gente no por lo que decían y ni siquiera por lo que hacían, sino por lo que deseaban. Entonces, fíjense qué interesante es esto. O sea, dentro de este proceso de interacción, acuérdense que las personas, y esto es una teoría que desarrolla un psicólogo norteamericano en el siglo XX, David McClelland, él habla de una teoría de motivadores organizacionales. Básicamente son tres, ¿no? De manera muy puntual, el logro, o sea, la satisfacción de alcanzar una meta, la afiliación, el ser parte de un grupo, como un orgullo, y el poder. Entonces me parece que aquí va mucho el tema del poder. ¿Qué es lo que desea la gente? ¿Qué tanto en verdad tú eres una escucha activa o un escucha activo? ¿Qué tanto en verdad observas y pones atención? Porque como dijera por ahí León, ¿no? De los Thundercats, digo, acuérdate que yo soy de esa generación cuando se ponía la espada del augurio, ¿no? Voy a ver o quiero ver más allá de lo evidente. Entonces me parece que sería un principio básico cuando estamos hablando de gestión de gente y de dirigir gente, de estar liderando, ¿sí? ¿Qué tanto en verdad ponemos atención a esos deseos, esas expectativas, esas necesidades? Porque me parece que en gran medida ahí podemos entender a la persona. Podemos no necesariamente justificar, porque hay cosas que no se pueden justificar, pero sí comprender tal vez ciertas acciones, ¿no? Ciertas actitudes. Entonces quédate con esta idea, ¿no? O sea, hay que indagar qué es lo que la gente desea. Y eso te lo dejo como un primer reto, ¿no? Ahora sí que en esta primera reflexión del libro, ¿no? Va la siguiente, ¿no? Fíjense, con frecuencia la gente no actúa, se limita a reaccionar, perdiendo así la libertad de acción que surge por la naturaleza de su propia alma.
¿En cuántas ocasiones no has sido reactivo? Yo he sido reactivo. Es decir, como esperando incluso como una reacción de la mayoría para ver por dónde me voy, o qué es lo que hago, o incluso buscando ser aceptado. Digo, todos tenemos una necesidad de afiliación, pero ¿a costa de qué, no? Me parece que no habría que perder esta autenticidad propia. Y esto incluso lo menciona un autor, por ahí lo decía Erich Fromm en el siglo XX en un libro maravilloso, se llama El miedo a la libertad, que el ser humano, el único momento de su existencia en la cual es libre, es cuando es espontáneo. Entonces me parece que también tendríamos que ser muy conscientes de que hay que ser nuestra propia persona y no necesariamente, aunque en ocasiones tal vez así sea requerido, solamente el estar actuando como en reacción, ¿no? Como en respuesta a algo. ¿Qué pasaría si tal vez tuvieras un poco más de audacia y te atrevieras a hacer las cosas, ¿no? ¿Qué pasaría si tal vez tuvieras un poco más de valentía y no necesariamente te esperaras, sino que tal vez tú fueras, por ejemplo, en un salón de clase, la persona que levantara la mano e hiciera la pregunta que tal vez mucha gente quiere, pero nadie se atreve a hacerle, ¿no? Al profesor o en la empresa, ¿no? Cuando tal vez por el estilo de liderazgo de tu jefe o tu jefe, que es muy autoritario, digo, los he visto y sé que los hay, tal vez nadie se atreve, ¿no? Y que tú fueras la primera persona en que, digo, con digamos, los modos correctos, con la prudencia necesaria, tampoco quiero ser responsable de las consecuencias, pero que tal vez tú pudieras levantar la mano, hacer un comentario, hacer una observación. Creo que va mucho por ese lado. O sea, no, digamos, en verdad atrevernos un poco más a actuar. Entonces te lo dejo como una segunda propuesta, ¿no? Basada justamente en el libro. Una tercera, fíjense muy bien, esto Judas en la novela se lo atribuye a Jesucristo, ¿no? No he venido a traer la paz, sino a agitar el orden establecido. Esto es fantástico. Y esto es un tema 100% de liderazgo, porque a mí me gusta pensar, y lo cito mucho en las aulas y en los espacios en los cuales interactúo, que un líder es un provocador. Es decir, al final estamos provocando, porque estamos provocando con un proceso de cambio y con una conciencia también, que esa es tu responsabilidad individual, para justamente estar llevando a la gente o al equipo, a la organización, del lugar en el cual están a un lugar mejor. Que esa es la visión, me parece que en este caso yo cito mucho con la palabra de rumbo. Acuérdense que al líder le tocan dos cosas, que es una R al cuadrado. El rumbo y el ritmo. De eso se trata. El rumbo es hacia dónde vamos y el ritmo es la forma en la cual vamos. Sí, entonces, quédate con esta propuesta también, pero sí me parece que habría que ser un poco más audaz, un poco más, como le digo mucho a los estudiantes, ¿no? Hay que ser incluso un poco atractivo en el tema de liderazgo para que, así que juntes con ese carisma, con ese lenguaje, con esa actitud, a la gente que desees que te acompañe. En algún proyecto, puede ser empresarial, emprendedor, puede ser una iniciativa social, es decir, acuérdense que al final creo que esto es aplicable a todos los ámbitos, digamos, en la organización civil, en el gobierno, en los partidos políticos, no sé, en la empresa, en la familia, en la casa. Creo que tendríamos justamente que estar impulsando, teniendo muy claro cuál es el rumbo al que queremos llegar, el estar buscando también a la gente que nos acompañe en en este proceso o en este trayecto. Entonces, es la tercera idea que te quiero dejar el día de hoy. Vamos con una cuarta, a ver qué te parece esto, ¿no? Se hace una pregunta Judas, ¿no? ¿Cuándo llega a saberse que decae el carácter de un pueblo? A ver qué te parece esta respuesta. Cuando ceden al gobierno los deberes que habrían de enorgullecerse de realizar por sí mismos, cuando permiten que se les diga que se les alimentará y se les dará alojamiento, aun cuando no trabajen. Fíjense, cuando se les promete la seguridad desde la cuna hasta la tumba, cuando se les convence de que el Estado se ocupará de la supervisión de sus hijos y se les dirá qué educación deben recibir y dónde, cuando la gente acepta dócilmente todas estas cosas. Ahí, dice la novela, el texto, que decae el carácter de un pueblo. Y es curioso, ¿sí? Porque tú piénsalo no solamente en ti mismo, sino en tu entorno y en tu sociedad. O sea, ¿cuántas veces esta zona de confort, que podría ser el término, te lleva a esto, ¿sí? No sé, al subsidio, a la dávida, al premio, a esperar un reconocimiento que puede o no ser incluso meritorio o no, o sea, puede o no ser justo, pero creo que tendremos que ser mucho más independientes y sobre todo mucho más responsables de que al final tú eres tu propia persona. Y como decía por ahí Carlos Llano, un filósofo mexicano que murió hace relativamente poco tiempo, ¿sí? Todo lo mío lo llevo conmigo. Así citaba mucho este autor. Todo lo mío lo llevo conmigo. Entonces, ¿hasta qué punto yo estoy asumiendo este aprendizaje, esta educación, esta responsabilidad de estarme procurando a mí mismo
incluso mi existencia, mi alimento, mi casa habitación, mi seguridad. Es decir, por supuesto que hay una responsabilidad propia, ¿sí? Y el gobierno ayuda también. Sin embargo, me parece que la primera persona a quien le toca hacerse cargo de esto es a ti misma o a ti mismo. Entonces, ¿qué tanto tú estás haciendo en este momento y qué tanto estás dispuesto a hacer, si es que algo no te satisface ahora, a cambiarlo? ¿Sí? Porque por ahí me decía una persona, no somos piedra, Rodrigo. Y sí, no somos piedras, o sea, tenemos la posibilidad del cambio, ¿no? Pero me parece que lo primero para buscarlo y para eventualmente alcanzarlo es quererlo. Y te dejaré ahorita con esta propuesta. Vámonos con la siguiente cita, que personalmente es una de las que más me gusta. A ver qué opinas de esto. Pedimos fuerza y Dios nos da dificultades que nos hacen fuertes. Pedimos valor y Dios nos envía peligros que nos hacen conscientes. Pedimos favores y Dios nos envía desafíos con los que maduramos. Y bendito el profeta que ve todo esto y nos da esperanza. Otra cita textual de la novela de Judas Iscariote, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver, o sea, al final con una cuestión de que en ocasiones, al menos yo lo he visto en mi persona, digo, debo confesarlo, pero también lo observo en muchas personas, ¿no? O sea, el tema de solamente pedir, pero no dar. O sea, no sé, pareciera que en ocasiones, y es algo que, reitero, se observa, se escucha, incluso en los medios de comunicación también, gente que, por ejemplo, sale, ¿no?, a la calle a exigir sus derechos, es válido, no digo que no, pero ¿por qué no con ese mismo carácter o ese mismo coraje con el que tú exiges derecho, por qué no asumes una responsabilidad? Digo, te lo dejo solamente como una reflexión personal, ¿no? Pero está bien exigir derechos y es válido, ¿no? Pero también creo que habría que asumir esas responsabilidades, que no siempre te gustan, ¿no? Entonces me parece que eso, creo yo, nos puede llevar a un proceso de madurez personal, que también, la intención, por supuesto, es que nos haga seguir creciendo. Al final es un proceso de mejora continua, ¿no? Digo, nunca vamos a acabar de madurar, lo tengo muy claro, pero bueno, al menos hay que buscar acercarnos a un ideal, ¿no? Creo que sería lo interesante, ¿no? A una visión mejor, ¿no? Siguiente cita. Nuestro peor enemigo está dentro de nosotros mismos, pues no hay paz fuera de nosotros a menos que primero la tengamos en nuestro interior. Híjole, qué fuerte, ¿no? O sea, nuestro peor enemigo está dentro de nosotros, ¿no? Este diálogo interno que les he platicado en otros episodios, ¿no? Este Pepe Grillo que todos tenemos, la forma como te hablas, lo que te dices, lo que no te dices, la disciplina o la falta de disciplina que en ocasiones puedas tener. Digo, dentro de las 4 virtudes, fíjense muy bien, yo las mencionaba en el episodio anterior, pero no las expliqué muy brevemente. ¿Cuáles son estas 4 virtudes? Fíjense muy bien. Tenemos la templanza, la justicia, la fortaleza y la prudencia. Otra vez, justicia, templanza, fortaleza y prudencia. Me parece que aquí está la templanza, es decir, este autogobierno, ¿no? Digo, yo no puedo dirigir a alguien si no me dirijo a mí mismo, si yo no me conozco, ¿no? Si yo no sé incluso mis debilidades, de dónde flaqueo, ¿no? O sea, porque sobre eso también yo puedo estar trabajando, evidentemente, y otra vez con la reflexión que hemos mencionado anteriormente, para ser una mejor versión de mí mismo. No es para ser mejor que tú o que otro, ¿no? Que otra. Para ser mejor que lo que yo era antes. De eso se trata, ¿no? Pues entonces, tú reflexiona dónde tal vez está tu peor enemigo o tu mejor amigo. Porque hay que ser amigo de uno mismo, ¿eh? También, ¿no? Pero bueno, siguiente cita. No hay israelitas, samaritanos, galileos ni romanos. Acuérdense de la época, ¿no? De hace 2000 años, ¿no? Todos somos hijos de Dios y todos pueden beber la misma agua, ¿no? Esto lo dice también en algún momento Jesús, narrado por Judas en la novela. Y creo que es cierto, es decir, esta época que tanta tolerancia, tanta apertura, tanta reflexión, tanto aprendizaje, tanto escuchar a otras y a otros nos exigen, ¿no? O sea, esta diversidad que creo que es fantástica, bien encaminada, por supuesto, sobre todo pensando en un equipo de trabajo, o sea, que esta diversidad nos lleva a lo que se conoce como un buen puerto o el resultado que tú pretendes, pero creo que es necesario. O sea, imagínense por ahí, si todos pensáramos igual, diría el general Eisenhower, ¿no? Norteamericano en la Segunda Guerra Mundial, que después fue presidente de Estados Unidos, ¿no? Él decía que cuando 2 o más personas pensaban igual en una sala, había gente que no estaba pensando, ¿no? Entonces acuérdense que justamente el propósito de este espacio, Sapere Aude, atrévete a pensar y a saber, es justamente la antítesis o lo contrario, ¿no? Es decir, pensemos, cuestionemos, digo, me va a encantar escuchar tus comentarios, se vale o no estar de acuerdo conmigo, digo, créeme que en ese sentido la apertura es prácticamente al 100%, porque más bien es que hay que argumentar el punto de vista, ¿no? Y creo que sobre eso podemos estar construyendo incluso un mucho mejor diálogo
y una interacción que sea mucho más rica y mucho más provechosa, tanto para ustedes, para ti, como para un servidor. Vamos al siguiente set. ¿Sí? Para lograr el éxito, uno ha de preocuparse no tanto de lo que la gente dice o hace, sino de lo que la gente quiere. Fíjense, para lograr el éxito. Escucha a la gente, obsérvala, trabaja con ella, interactúa, por supuesto, pero dedica mucha atención a observarlo. ¿Qué es lo que la gente quiere? Porque eso te va a ayudar mucho, como dijimos hoy en la primera parte del episodio, ¿no? Es decir, vayamos indagando e identificando qué es eso que la gente pretende, porque precisamente sobre ello vamos a poder, conociéndola, tratar hasta cierto punto, si es factible y si es tu posición, satisfacer esas necesidades o esas expectativas, ¿no? También, digo, si es que fuera el caso, por ejemplo, en una negociación. Pero creo que habría que poner mucha atención a esto y sobre todo yo te diría, una palabra que me parece que siempre tiene que estar como un círculo virtuoso en tu persona, así como procuro que esté en la mía, que es la empatía. El tratar de en verdad conectar con la otra persona o lo que se conoce como el rapport. Acuérdate que el rapport, que es un término en francés, significa estar en la misma sintonía. Digo, por ahí un conductor lo decía, ¿no? De noticias hace algunos años en México, ¿no? Pero bueno, vámonos con la siguiente cita, ¿eh? Ya estamos en las últimas. No hay nadie que te condene como tu propia conciencia. Acuérdense, este diálogo interno, este Pepe Grillo, ¿no? Esta forma como estás interactuando contigo mismo, ¿no? Una siguiente. Las riquezas, fíjense, esta es fantástica. Las riquezas pueden liberar a una persona o esclavizarla. Y nadie puede servir a dos amos, ¿no? O sea, yo me pregunto esto, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo el dinero es bueno, no? O sea, no lo sé, digo, no tengo una respuesta única. La verdad es que lo que hago aquí es también reflexionar en muchas ocasiones en voz alta para que tú me acompañes también y lo hagas. Pero ¿hasta qué momento el dinero es bueno? ¿Cuándo deja de ser bueno? ¿Cuándo dependes de él? Y yo algo que solamente te lo dejaría como una propuesta es que en organizaciones en las cuales se cree, se piensa, ¿no? Que, por ejemplo, solo con dinero se puede recompensar un trabajo o se le puede reconocer a una persona, incluso puede ser a un hijo, ¿eh? Digo, a veces usamos el dinero como una moneda de cambio, ¿no? Como un mecanismo de manipulación, porque si tú haces eso, yo te doy esto, ¿no? O sea, creo que habría que ser muy cuidadoso con ello, sobre todo porque el dinero es necesario. O sea, jamás, por supuesto, pensaría que no lo es, ¿no? Es necesario, digo, yo necesito el dinero, seguramente también tú. Sin embargo, me resisto a creer, me resisto a título personal, que sea lo más importante. O sea, quiero pensar que el dinero es necesario, pero no es importante. Y creo que hay una distinción muy grande ahí, ¿no? O sea, es un poquito como el malabarista que trae varias esferas, ¿no? Entonces traes la esfera de la familia, que seguramente es la más frágil, ¿no? Traes la esfera del trabajo, la esfera de, no sé, las relaciones tal vez en sociedad, las amistades. Híjole, o sea, ¿con cuántos escenarios, con cuántas personas, cuántos roles no tienes tú, no? Entonces creo que sobre ello habríamos, creo yo, que trabajar de manera mucho más consciente y sobre todo ser más responsable, ¿no? De qué es lo urgente y qué es lo importante. Yo te dejaría con esta propuesta, ¿no? Y bueno, una última cita que me gusta mucho y que también, bueno, dice Judas prácticamente en la última página. Digo, recuerda que no te cuento la novela para que la leas, ¿no? Pero también, por supuesto, pero a ver qué te parece esto, ¿no? Y que el que me llame traidor registre bien primero en su propio corazón, pues cada vez que un hombre peca, pone otro clavo en aquella cruz de la colina del Gólgota, llamada también por los romanos el Calvario, ¿no? Entonces, quítale la connotación religiosa, pero ¿qué pasa cada vez que tú observas más, como se dice coloquialmente, ¿no? La paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Yo siento que esa es la connotación y por eso quiero cerrar con esta idea, porque si en verdad queremos ser, si yo quiero ser una mejor versión de mí mismo, yo tengo que ser mucho más consciente y yo incluso te diría también, mucho más responsable de qué es lo que estoy provocando con mis acciones, con mis decisiones, pero también te voy a decir algo, con mis omisiones, con lo que estoy dejando de hacer, con lo que tal vez en ocasiones pienso, pero por temor no digo, o incluso no hago, ¿no? O sea, me parece que va mucho sobre ello. Entonces yo te dejaría con esta propuesta, que me parece que es muy puntual también para esta época que estamos viviendo actualmente, pero llévatela solamente como un ejercicio de reflexión. ¿Para qué? Me va a encantar escuchar tus comentarios. Nos puedas tú proponer también una buena acción. Tal vez tú haces algo, seguramente ya haces algo. Hay personas que dedican tal vez un porcentaje de su tiempo para una labor social. No sé, puede ser tal vez visitar un asilo de adultos mayores o tal vez, no sé, donar en especie o dinero a una casa hogar.
Tal vez estás apoyando a alguna institución que trabaja algún aspecto, no sé, que tiene que ver con animales, por ejemplo, o con el medio ambiente. Créeme que me va a encantar que nos puedas compartir en nuestros espacios que tenemos qué es lo que haces actualmente y sobre todo yo te diría, puedes contestar por qué y para qué lo haces, ¿sí? Y creo que sobre esto va a ser un muy buen ejercicio para que podamos seguir construyendo juntos. Te reitero, soy Rodrigo López, para mí es un gustazo estar aquí contigo. Sapere Aude, que es nuestro espacio, sigamos construyéndolo juntos. Hasta pronto.